Bienvenidos y bienvenidas al programa en persona aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión educativa y cultural. Hoy vamos a hablar de libros y para ello hoy nos acompaña uno de los escritores más notables y sensibles de la literatura canaria contemporánea, Santiago Gil, autor de más de una veintena de libros entre novelas, poesías y relatos. Su obra explora la memoria, el amor, la identidad y el paisaje de las islas con una voz íntima y poética. Ganador del Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós 2020 con Mediodía Eterno, Gil ha sabido conectar con lectores de todas las edades gracias a su estilo cercano y reflexivo. Hoy nos hablará de su trayectoria, de sus últimos proyectos y de cómo la literatura puede ser una puerta entre la vida cotidiana y la emoción más profunda. Bienvenido, Santiago. Santi. Encantado. Gracias por estar aquí. Un placer. Naciste en Santa María de Guía. Guía de Gran Canaria. Guía de Gran Canaria, perdón. Sí, en Guía de Gran Canaria. Defendemos sí. el Guía de Gran Canaria porque hasta los años 60 fue así durante casi 500 años. Sí, sí. O sea que, y en los documentos jurídicos también vienen. Es como ustedes en la aldea. En la aldea. Exactamente igual. Guía de Gran Canaria. Esperemos que algún día veamos recuperemos ese nombre, Guía de Gran Canaria. Santa María de Guía es la iglesia de Guía, es la patrona de Guía, evidentemente. Pero el pueblo siempre se llama Guía de Gran Canaria. Guía de Gran Canaria. Entonces, naciste en Guía de Gran Canaria y has desarrollado una carrera muy vinculada a Canarias. ¿Cómo influyen tus raíces tus raíces de Guía de Gran Canaria en tu escritura? Bueno, mis raíces de Gran Canaria es la infancia. El norte, yo siempre digo que toda la comarca norte, noroeste de la isla nos marca muchísimo a los que nos criamos allí, ¿no? Influye sobre todo a medida que pasa más el tiempo, ¿no? Cuando uno va creciendo, va mirando aquella lejanía con un sentido más paradisíaco, lo vamos idealizando más, ¿no? Entonces justamente yo, a medida que he ido escribiendo, mis novelas sobre todo empezaron muy cosmopolitas, Londres, en Madrid, en ciudades en las que he vivido, en Dublín, y sí, tenían relación con el norte, pero poco a poco me he ido acercando cada vez más a lo pequeño, y creo que justamente ahí, porque ahí es donde puedo contar lo universal, ¿no? Es lo mejor que conozco, aunque me fui hace 40 años de arriba, pero sí voy mucho, he estado por el mundo, para aquí y para allá, vivo ahora mismo en Las Palmas, pero influye en el sentido sobre todo de los valores y la educación. Yo tuve la inmensa suerte de estudiar en colegios e institutos públicos con un altísimo nivel y todo se lo debo a eso. La cultura del esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo que nos enseñaron. Que hoy hay poco. ¿Tú cómo lo percibes? Sí, la cultura de personas que nos decían que forzándonos, estudiando, leyendo, cultivándonos un poco, podíamos volar lejos, ¿no? Además desde lo público. Nosotros no lo creímos y yo he tenido la suerte de hacer una vida lejos, o de volar, de tener una vida plena. Ganada por mí mismo. Quiero decir que eso también te da una alegría tremenda, ¿no? Tenían razón aquellos profesores cuando nos decían eso, porque con mucha suerte, con muchas subidas y bajadas, la vida nunca es fácil, pero es verdad que yo en un momento dado dirigí mis pasos hacia lo que yo quería hacer en la vida, y la vida de alguna manera me devolvió el eco de esos pasos que yo di un día, ¿no? ¿Y cómo surge la escritura? O sea, ¿has trabajado estudias ciencias de la información y qué te aporta cada uno de ellos, tanto periodismo como escritor? Sí, yo no sabía que iba a ser escritor con 17, 18 años, de verdad que no lo sabía. Escribí los primeros versos para la selectividad, por amor, claro, después por desamor, y después te vas enredando, empiezo a escribir, empecé la carrera de Derecho, aprobé primero, aprobé segundo, me matriculé en tercero. Entonces teníamos que aprobar porque si no te mandaban al cuartel. Entonces tenías que aprobar, no era ya por vocación, sino porque si no te daban la prórroga. Entonces recuerdo que aprobé las últimas asignaturas de segundo, algunas de tercero, pedí la prórroga y me fui a Londres. Lo dejé todo. Ya quería ser escritor. Realmente, como digo, no sé bien lo que quería, pero sí quería irme, quería viajar, quería experimentar esa vida que me habían dicho que podía sacar adelante si te forzaba. Fui a limpiar pizzerías, no fui a aprender inglés, que aprendí por supuesto, sino a experimentar la vida. Luego fui a Dublín, volví
y me fui a Madrid a hacer periodismo. Yo empecé periodismo con 22 o 23 años, sí. 22 a los 27 en esos años, ¿no? Del 91 al 96 más o menos. Y entonces hice el periodismo vino como una consecuencia de la literatura. Pero es verdad que cuando termino periodismo, yo en Madrid paraba más en el tema literario y demás, tengo la posibilidad de trabajar en Diario de Las Palmas con los últimos periodistas, el último vespertino de España, con un periodismo todavía muy currante, muy palpitante en la calle, ¿no? Y sobre todo de mucho trabajo diario. Entonces yo los años que estuve en el periódico, apenas leí literatura, apenas escribí literatura, pero escribí un montón diariamente. Entonces te das cuenta que lo que realmente existe es el oficio, es el ponerte a escribir, que si uno busca encuentra. Sí. Y luego pues volví a tomar una decisión. ¿Y cuándo decide, o sea, recuerdas el momento en que decides ser escritor? Sí, todo eso es un proceso. Fue un proceso, poco a Claro, poco. primero decides ser escritor con toda la ilusión del mundo cuando tienes, tú, 20 años, 21 años, Sí. creyendo que la vida es fácil. La vida no es fácil. Tienes que ganarte un sueldo, ganarte un sustento. Entonces me voy dando todos esos palos que te va dando. Decido estudiar la carrera, pero es verdad que sí tomé decisiones que me llevaron a ser escritor. Por ejemplo, yo estaba en el periódico luchando por un contrato, el más importante que había entonces en comunicación, que era ser redactor de Prensa Canaria, y me ponen el contrato delante, que era el sueño de todos los periodistas de nuestra generación, y yo soy el único, creo que, bueno, sí, pues me lo decía, que dije, me lo pienso hasta esta tarde. Entonces me asusté, tenía 30 años y decía yo, si cojo el contrato, 30, 31 años, si cojo este contrato, creo que no voy a ser escritor, seré periodista toda mi vida. Porque yo vivía el periodismo intensamente. Yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 2 de la mañana, si tenía que salir. No conseguía, me apasiona el periodismo. De hecho, quiero volver al periodismo otra vez más activo en breve. Entonces, decido rechazar ese contrato, imagínate. Por gabinetes de prensa, que me ofrecieron uno en ese momento, pero que eran 2, 4 años, podías quedarte en la calle. Es verdad que entonces había mucho movimiento, hombre, vamos a hablar claro, era antes de 2008, la crisis del periodismo, estamos hablando del año 99, 2000 por ahí, que se movía el mercado, podías irte de un lado para otro, había oferta, y di ese paso, pero di ese paso buscando la literatura. Entonces, renunciando, digamos, a una trayectoria profesional a lo mejor, como periodista, de haber llegado más lejos, de haber trabajado en televisión, de haber sido redactor jefe, porque por encima de todo lo que me atraía era la literatura. Yo, el sentido de mi vida, en un momento determinado, después de esa juventud, esa adolescencia, marcado por esas profesoras del instituto, fue escribir. En un momento determinado digo, ¿qué me llena la vida? Todo lo demás me parecía absurdo. Me parecía absurdo ganarme la vida como abogado, incluso como periodista. Era como contribuir a un sistema que realmente cuando te jubiles no tienes nada o tienes muy poco, no te has cultivado tú. Y yo quería trabajar algo que naciera de mí, que me ayudara a profundizar en mí como ser humano y que me ayudara a contar los seres humanos y sobre todo a entender la vida. Entonces la literatura se cruza ahí y se cruza con el periodismo, yo soy periodista profesionalmente y amo el periodismo, y esa combinación del periodismo y la literatura creo que es lo que me ha dado todas las herramientas para caminar por este mundo. Y tu novela Mediodía Eterno, que recibió el Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós, ¿qué significa para ti este reconocimiento? ¿Qué significó? Siempre se habla de los reconocimientos. Yo ganado algunos premios y algunas ¿Son importantes los reconocimientos, los galardones hoy en día? A ver, tristemente es importante, pero es que yo tengo 40 libros escritos y creo que 17, 18 novelas. Y Mediodía Eterna es una novela más de esas novelas, con la suerte inmensa de que fue premiada con un premio internacional de novela. Yo me he presentado a un montón de premios que no me dieron ningún premio, con otras novelas. Y no dejan de ser menos importantes el Mediodía Eterna. O sea, cuando siempre que te presentan en todas partes, siempre es el Mediodía Eterna. Que por otro lado sí reconozco que a día de hoy es una de mis mejores novelas, si no mi mejor novela. Pero la mejor novela nuestra siempre la que vamos a escribir, la siguiente, o la que voy a sacar en febrero, que saco una. O por ejemplo, yo escribí 3 novelas seguidas, Los días de Guayedra, Mediodía Eterno y La madre y la palabra. Esas 3 novelas las escribí en unos 2 años, fue 2 años de una creatividad tremenda, ¿no? Y la primera que se publica de las 3 es la segunda, Mediodía Eterno, la segunda, Los días de Guayedra, que tiene una acogida para mí tan buena, o sea, vamos, una gran acogida a nivel de crítica y de venta y tal, y me falta la tercera. En medio he sacado otra y voy a sacar otra. Yo tengo muchas obras, tengo a día de hoy 5 o 6 novelas terminadas, corregidas y para publicar. Tantas, sí, no he hecho otra cosa que escribir.
renunciando, como te digo, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días desde hace más de 25 ¿Y años. escribes a mano o en ordenador? No, en ordenador. Ordenador. Hombre, sí, a mano escribo los poemas, los aforismos. Sí. Eso sí lo escribo a mano. No, primero porque mi letra es horrible. Si yo escribo mi letra y después tengo que ir a traducirla, me puedo perder la mitad de lo que escriba. ¿Y qué es lo primero que haces antes de ponerte a escribir? Bueno, me levanto, me preparo un café, me tomo algo de fruta. ¿De noche o de día? No, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Todos los días desde hace muchísimos años, más de 25 años, o sea, pero sistemáticamente. Escribo y luego voy a hacer deporte. Soy bastante... ¿Con silencio o música de fondo? No, silencio, siempre, por eso me levanto a esa hora. Silencio Lo que pasa es que es absoluto. verdad que a esa hora, hace 25 o 30 años no te molestaba nada. Nada, tú te levantabas en el mundo casi de los sueños, te hacías tu café, té, en una época era de té, ahora soy de café, y te sentabas a escribir y conectabas directamente con el texto. Hoy tienes que tener cuidado porque hoy ya el despertador es tu móvil. Ya tienes notificaciones en el WhatsApp, muchas distracciones. Ya tienes algún correo electrónico, Sí. ya tienes la tentación de ver qué pone el periódico del día, entonces tienes mucha distracción, claro. Entonces yo te decía fuera de antena Sí. que para mí la crisis de la literatura hoy en día no sé si se lee más o menos, sino todo lo que nos distrae para que escribamos menos y leamos menos. Pero hoy es una industria todo el tema de la literatura. Siempre o no ha sido- sé, siempre ha sido o una es... industria, Pero, siempre ha sido una industria. Siempre ha sido una industria en el sentido, sí. pero ahora por la globalización, ¿no lo crees tú también? Y un poco el tema de las nuevas tecnologías, porque... Al final seguimos escribiendo sobre la vida, Sí. el amor y la muerte, ¿no? Lo que pasa es que son temas principales, ¿no? siempre escribimos esos temas de una forma o de otra. Si ves cualquier novela, cualquier poema, La soledad también cuento, es uno de los temas que tú abordas. forma parte del amor y forma parte de la Sí. vida y de la muerte. Forma parte Sí. del tiempo, el paso El del tiempo. tiempo. El paso del tiempo. No, lo que te decía es que en ese proceso a mí me preocupa más la distracción, me preocupa más el hecho de que nos arrastren lejos de los libros y de que no puedas hacer nada para volver a los libros. De que hay una marea, una corriente, no sé, una corriente de estas como en San Felipe o en Guayedra cuando te Sí. tira para adentro, ¿no? Mm. Una corriente de esta, aunque tú quieras nadar, si vas contra la corriente te ahogas, porque tienes que cumplir, tienes que rellenar un montón de cosas que te mandan todos los días, tramitar, hacer... Entonces la vida te va arrastrando y no te dejan parar, tú antes podías parar. Entonces yo creo que hoy en día el principal problema que tenemos es que nos quieren enganchar a las máquinas con toda clase de... con aquello que nos gusta, con aquello que nos apetece. Te O sea, enganchan. el algoritmo te pone Sí. todo aquello que te atrae y cuando te das cuenta lleva 6 horas, porque se trata de que estemos conectados. Ya no Y pierdas la noción del tiempo. la noción del tiempo y que no dejes de estar Ahí. en la máquina. Porque estar en la máquina es permanentemente dando información a la máquina para enredarte más la máquina. Ese es hoy en día el gran problema del ser humano. Y tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes para decir, cuidado, está muy bien. Yo me gusta el fútbol mucho, pues imagínate todos los partidos que puedo ver, pero te voy a decir, oye, ¿qué vas a pegarte? ¿Te vas a ver el fútbol? ¿No? Seleccionas un partido, veo el de Las Palmas, me veo algún autal y ya está. Si no te puedes ver 10 partidos o 15 partidos, tal. Series, películas, tienes todas las películas. Te metes en una plataforma en film y dices, es que están las 1000 películas que querría ver, que aunque las veas 10 veces, no escribiría. Entonces tenemos que ser capaces de decir, corto, para ahí. Es como cuando íbamos de niños a la Estrada o al Internacional, que veníamos de arriba de guía y acababas tercero, vamos a comer a la Estrada, y entonces veías tanta comida que no comías nada, o que te saturaba. No sabías elegir, o cuando íbamos a los primeros hoteles, los desayunos. Sí. No, tranquilito. ¿Para qué vas a coger de ahí? Pues cómete los espaguetis, la ensalada, un flan y un helado. No te cabe más. El otro te llenas y aparte no vas a saborear nada. Algo parecido está pasando con todo lo que es el tema de esa globalización de lo que tú hablas, o sea, Sí. todo el aparataje de los gadgets, ¿no? De todos los Sí. aparatos. Entonces tenemos que ser capaces de decir, si está muy bien. Yo, por supuesto, que no voy a renunciar a ver un partido de fútbol mientras estoy en un avión, si tiene wifi o yo qué sé, o sentado en las canteras y está jugando Las Palmas y puedo ver. O puedes tener acceso a cualquier duda que tengas en tiempo real. Es un lujo, ¿no? Toda la base de datos que hay. Pero tienes que saber salir. Tienes que cerrar. Bueno, para escribir tienes que saber salir. Para leer tienes que saber salir. Para pensar tienes que saber salir. Para vivir con tu familia tienes que saber salir. Entonces tenemos que aprender a pagar. El reto del futuro del ser humano será cómo
silenciar. ¿Cómo desconectar? Y cada vez se busca más. Hay un montón de proyectos que te ofrecen retiros el fin de semana, desconexión, te ofrecen desconexión. Desconexión de lo digital. Sí, y eso se está pagando. En Silicon Valley, en Estados Unidos, donde nace todo, los ingenieros y los informáticos a sus hijos no les dejan tocar un aparato en el colegio hasta los 17 años. Y sin embargo nosotros ahí como tontos le hemos puesto a nuestros hijos, les han puesto a nuestros hijos, porque yo no quería, aparatos desde que tienen 11 o 12 años y los tienen ya metidos ahí dentro. Y le evitan el proceso de escribir a mano, que es muy importante para el desarrollo mental, el leer, la abstracción, de que no veas todo en imagen, sino que te imagines cómo es un bisonte y que no tengas que ver el bisonte todo el rato. Son retos del ser humano. Y ahí la lectura y la escritura, yo creo que van a seguir jugando un papel fundamental, pero tampoco me atrevo a afirmarlo, porque también estamos en un cambio de era absoluto. Y no sé si el ser humano dentro de 300 años, si alguien ve esto, seguirá leyendo, le interesará la lectura. Yo creo que sí. Yo creo que mientras no sepamos a dónde vamos ni a dónde venimos, hay un momento en el que no nos interesa ni la máquina, ni el fútbol, ni nada. Y dice, ¿qué buscas? Pues te metes dentro de ti mismo. Entrar dentro de ti mismo es entrar en una novela, entrar en un poema. Y una vez entras, tienes poco a poco la necesidad también, en un momento determinado, de escribir. Porque lo que estás leyendo te da mucho, pero no te da lo que tú querrías saber qué es lo que tú tienes en tu subconsciente. Y entonces empiezas a escribir. Muchos dicen, es que ahora escribe todo el mundo. Sí. ¿No? Pues que escriba todo el mundo. ¿No? Es que no hay ningún problema. ¿Por qué tienes que escribir tú y el otro no? Hombre, porque yo he leído 20 años y el otro no. Pero tú has tenido esa suerte, el otro no. Deja que el otro que empiece a leer ahora empiece a escribir ahora. Es que yo estoy 20 años por delante, claro. ¿Y qué? ¿Y qué significa eso? Esa democratización puede tener una vulgarización también, por supuesto. Como en todo en la vida, como en el periodismo, como en la moda, como... Pero luego el tiempo irá cribando lo que es la literatura y lo que es la escritura. Pero de esa escritura que cualquiera, cuando empieza a leer, porque todo empieza por la lectura, empieza a experimentar, oye, no sabes quién va a estar dentro de ese año, o quién va a escribir ese libro que puedes escribir con 24 años o con 64 años, te puedo nombrar un montón de casos, como único libro. Y puede ser un libro que cambie la vida del resto de la gente. Entonces, eso es un reto nuevo, un mundo nuevo, en donde estamos en un ritmo tremendamente acelerado. Cada vez más. Y en una situación política, moral, los valores, en donde se ha perdido por completo el norte y el respeto. Entonces dices, o toca fondo y vuelves a sentar un poco, no volvemos atrás, no podemos volver atrás nunca. Nos reinventamos o en un momento dado colapsamos. Colapsamos porque es imposible con toda la cantidad de corrupción, de vergüenza, de falta de respeto al ciudadano, de altanería, de soberbia además, de la soberbia de no leo, ni escribo, ni estudiado, pero he ganado dinero y yo soy el que manda aquí. Esa soberbia está ahí y te la ponen en la tele y entonces son los modelos para nuestros hijos. Para mí los modelos eran, como dices tú, aquellas personas que habían trabajado, que habían luchado, se habían esforzado para conseguir algo. El modelo en mi pueblo era el médico que acababa la carrera, o el abogado, o el fontanero que lleva todavía trabajando, o el que era capaz de crear una empresa y construir pequeños edificios bonitos. Ese era el modelo. El modelo de hoy es el tipo que sale ahí sacando musculitos, o la chica operada con toda una superficialidad absoluta, y que te ponen delante, y sobre todo el modelo de empresario de político, soberbio, prepotente, lo que llamamos antes vulgar, el abusador, y vulgar, que ves que gana, porque claro, puedes controlar los medios, puedes controlar... Entonces, eso sí me molesta, y yo sí... en Canarias, por ejemplo, me preocupa el populismo que está apareciendo, me preocupa mucho el populismo. Veo poco proyecto de personas que quieren aportar a la sociedad más allá del populismo. A mí el populismo no me interesa, el populismo no nos va a dar nada, nos va a complicar mucho la vida. Creo que lo que hace falta, y yo lo he hablado con muchos amigos y con mucha gente cercana, creo que nuestra generación, hay muchísima gente preparada y le hemos dado la espalda a nuestro compromiso con la realidad. Creo que tenemos que ser capaces de vertebrar, de crear proyectos, pequeños proyectos en municipios, en barrios, presentarnos a elecciones, decir, oye, nos juntamos 15 o 20 y nos presentamos a Guía, a Gáldar, a Arucas, a Las Palmas, a Gaete. ¿Por qué tenemos que dejar
a toda esta pléyade de tipos unidos a partidos que llevan 30, 40, 50 años moviéndose en esta historia sin aportar absolutamente nada, creando unos índices de pobreza en Canarias tremendos, no dándole vergüenza ninguna al deterioro del paisaje, nuestro paisaje del norte, totalmente deteriorado, por los que lo van a salvar. Digo, no. Entonces, ese paso creo que es necesario. Yo creo mucho en eso a corto o medio plazo. Es decir, con mucho sosiego, con mucha tranquilidad, decir, oye, este sistema de partidos, a esto no vas a llegar en Moncloa, no vas a llegar en la Unión Europea, pero en Gáldar, en Guía, en Agaete, en Arucas y en Las Palmas puedes llegar. Estos pequeños proyectos en donde se junten ciudadanos para intentar, y con un compromiso previo. ¿Sabes cuál sería el compromiso siempre? Listas abiertas y 8 años máximo. Eso para limitar los mandatos como en Estados Unidos. Máximo, 8 años máximo. Limitamos 8 años. Y después, listas abiertas. Sí. Si tú repites, puedes ir al número 17 o al número 1, que se vote por tu gestión. Y si no te votan, oye, pues ves a tu trabajo. Claro. El problema es que los que no tienen trabajo llevan toda la vida trabajando en la política. No han hecho otra cosa. Santi, tu obra 366 pasos, ¿qué propones en esa obra? Un pensamiento para cada año, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Con el tema de la figura de una frase para cada día. Claro, cuando me levanto a las 5 de la mañana, antes de meterme en una novela con la que estoy escribiendo, justo está en paralelo a la novela que publico Islas Cardinales, donde hablo un poco de todas estas cosas. De hecho, me traigo hasta Donald Trump, pasea por Las Palmas y planteo una pequeña invasión marroquí, la corrupción que estamos hablando. Todo eso lo meto en una novela muy distópica que saco en febrero. ¿Qué se llama? Islas Cardinales. En febrero. Islas Cardinales. Ya en febrero nos vemos vale, pero 366 pasos. 366 pasos se escribe casi paralelamente, pero para es como en los momentos, yo lo escribo en los momentos que yo escribo por la mañana, escribo 1 o 2 frases en lo que tomo el café o leo un poema o escribo un poema. Cuando escribo poema puedo estar 5 años sin escribir poema, ahora yo creo que 2 años escribo un poema. Entonces son esas frases, esos momentos de reflexión y de sosiego en donde conectan situaciones que no conectan cuando ya entras en la vorágine del día, ¿no? Bueno, o sea, la luz del amanecer, con el sonido de un perro que ladra, un recuerdo que te aparece, un olor. Y eso lo llevo a frases, en este caso eran frases, quería hacer un libro de aforismos donde no pasara de un renglón. Todas tienen un renglón. Entonces, 366 porque mi hija es bisiesta, y entonces era un homenaje a ella. Es un calendario. Entonces yo se lo doy al editor, a Mercurio, a Victoriano Santana, que es el editor literario, y Jorge Lidia, editor de Mercurio. Le digo, oye, tengo este proyecto y esta novela. Entonces yo siempre tengo un negocio con ellos, le digo, te doy la novela, pero si me sacas después estos aforismos, estos poemas. Un poco lo que vende y lo que no vende, ¿no? Y entonces se lo doy, y me sorprenden cuando me dicen, Santiago, vamos a sacar un calendario. ¿Un calendario? Sí, vamos a programar un libro calendario. Bueno, a ver qué van a hacer. Entonces me sorprendió, qué pena, se me quedó. Otro día viene, otro día lo trae. Un libro de 300, 400 páginas, así. O sea, para cada día y entonces se plantea un incluido el 29 de febrero, porque puedes elegir el año que quieras, porque claro. primero trae los días, con el 29, y luego tienes solo mi frase arriba y una hojita limpia, para que tú escribas después tu frase cada día del año, para que tú tengas ese momento de reflexión. Es una invitación a que quien coja ese libro lo ponga en su mesa de trabajo, en su mesa de noche, y trate también de buscar su momento para entender este mundo en una pequeña frase, en un pequeño pensamiento. Con una portada maravillosa de un paisano también del norte, José Rosario Godoy, pintor, un amigo de infancia de Agaete, que capta muy bien esa luminosidad que yo buscaba, porque buscaba la luz en esos pensamientos. Y yo sigo ahora tengo otro de aforismo y estoy con otro proyecto para dentro de 2-4 años, ya voy por 300 y pico, y dejarlo terminado ahora, si puede ser en abril, marzo, y dentro de 2 o 3 años sacar otro calendario. Ya me hizo ilusión este calendario, y dejar, son pequeñas pinceladas donde en un renglón puedes decir más a veces que en 300 páginas de una novela. ¿Y qué es más difícil, terminar o empezar la novela? Los dos procesos. La novela, como dices, el otro la escribes a lo mejor muchos años antes. La novela es una obsesión que va dando vueltas, que no sabes que vas a escribir. Te va rumiando. Va rumiando algo. Tienes una sensación de que yo sé lo que quiero escribir. Por ejemplo, quiero empezar una novela, acabé 1 hora, no esta que voy a publicar, sino otra, y tengo hasta casi el título, sé lo que quiero escribir, pero me voy a un viaje largo en diciembre, entonces un viaje
muy, muy largo. Entonces yo sé que si empiezo ahora y me voy 15 días a ese viaje, no, se me va a ir la novela. Y digo, bueno, en enero, febrero, cuando llegue, ya me centro en la novela. Y entonces tengo esa sensación, sé perfectamente lo que voy a escribir, esa obsesión, está en el subconsciente. Y en un momento determinado te aparece esa frase inicial o te aparece ese párrafo inicial, ahí está la clave. Entonces en ese momento, cuando lógicamente el oficio yo 40 años llevo escribiendo, ¿no? Pues, y novela así en serio, pues 28 años, desde los 30, escribí una a los 22, 23 cuando estudiaba periodismo, y luego ya empecé la siguiente a los 30, y desde los 30 hasta aquí, pues una o dos cada año. Piensa que de más del 60% de esas novelas no han sido publicadas ni serán publicadas. ¿Y con qué género te sientas más cómodo? ¿Con novela? Con la novela. En la novela está todo. En la novela puede aparecer esa frase poética, en la novela puede aparecer ese ensayo, el narrador omnisciente puede hablar del tiempo, del destrozo medioambiental, creas personajes que no existen. Y entonces la novela empieza a avanzar. Tú tienes que saber que si vas a escribir una novela, dices, estoy aquí en Las Palmas y yo tengo que llegar a la aldea. Entonces yo no puedo, corriendo, yo no puedo salir a toda velocidad si voy a la aldea. Aunque pueda correr a toda velocidad, si salgo a toda velocidad en Tinoca me quedo, o en Bañadero. Entonces tienes que decir, yo quiero escribir esto, pero ¿cómo lo vas a contar para que no caiga? Entonces ese es el oficio que cuando a medida que pasa el tiempo te va no siendo más fácil, porque siempre es difícil, siempre es ya digo, de cada 2 novelas una no sirve, pero aprendes para la siguiente. Y entonces ser capaz de mantener eso que interese, tiene que interesar algo, tienes que contar una historia, llevar esa historia, lograr tener otras pequeñas historias que vayan enganchando a quien te lea, sobre todo con la emoción o con lo inesperado, y luego el final llega un día. El final, tú crees que es un final y estás escribiendo un día y es como una gran sinfonía, y dices, ya este es el final. Entonces te encuentras el final. En ese momento, bueno, eres muy feliz, porque diseñó. Es un proceso de meses. A veces yo soy bastante, digamos, tengo bastante energía en el sentido de que necesito desplegar desde el punto de vista periodístico, quizás esa energía y mis novelas 8 meses, 7 meses, 6 meses, 5 meses, pero a tope, quiero decir, a 3, 4 folios diarios, ¿no? Entonces cuando llegas ahí la dejas, la corriges, haces una primera corrección, la registras, es muy importante registrarla. Registrarla es esencial, que nos esté escuchando y escriba, registren antes de publicar en redes, en IAS, porque entonces no vas a tener ningún tipo de soporte jurídico para decir que eso es tuyo. Si tú lo registras en el registro de la propiedad intelectual, que ahora lo puedes hacer online también, o en la Biblioteca Pública de Las Palmas, en este caso, es lo primero que haces antes de mandársela a nadie. Y una vez registrada, yo la dejo, a veces he sacado novelas 10 años después. La dejo ahí. Y vuelves a ella cruzando los dedos al paso de mínimo 2, 3 años. 1 año o 2, por ejemplo, esta que saco ahora la dejé 1 año y medio, las Islas Cardinales. Y vuelves diciendo, a ver si me encuentro lo que estaba. Entonces te encuentras que era lo que estaba, pero digo, aquí hay que corregir esto, esta parte hay que cambiarla por completo. Y te duele menos y sobre todo quitar. Puedes quitar un montón, que es lo que sueles hacer en la corrección. Y entonces al final, bueno, está el proceso como en el cine, la edición. Está lo maravilloso que escribes y luego ese trabajo durísimo en donde, y no digo nada cuando llega la corrección con el editor, con el corrector, la galerada final, en donde dudas si ayer va con Y o con X. Está la obsesión que tienes y luego ya lo dejas y ya es de quien te lee. Yo no me acerco jamás, sobre todo en novela, lo hice en la primera y no lo haré más, porque corregirías todo de nuevo, porque verías errores. Y entonces no quiero saber nada del libro. Y la deja. A no ser que tenga una edición nueva, que tenga alguna edición, entonces sí, me la das de nuevo y puedo corregir las erratas, alguna cosita. ¿Y Guayedra Santi? ¿Qué significa Guayedra en la novela? Para mí los 10 de Guayedra, y Guayedra aparece en varias novelas mías, sobre todo los 10 de Guayedra. Para mí Guayedra es uno de mis lugares en el mundo, ¿no? Es mágico. Es mágico, es el lugar mágico, pero todo ese entorno, todo el entorno de la aldea, pero sobre todo yo me he movido más entre Guayedra, el Juncal, toda esa zona, también Tirma. Cuando ves desde Tirma, la Costa de los Ausentes, mi novela la ves desde Tirma. Si tú subes, tú llegas al Andén Verde, subes el camino aquel de tierra que está arriba y entras y ves Tirma, ves desde Tirma. Toda la costa norte hasta Sardina, esa es la Costa de los Ausentes que yo cuento. Ahí está toda la historia.
Ahí, el deterioro del muelle de Agaete es lo que cuento ahí. El deterioro, claro, ¿no? La costa de los ausentes es la primera novela mía que se sitúa ahí, y Los 10 de Guayedra es como una continuación porque aparece Nieves Rivero. Y hay otra novela donde también aparece ese escenario, ¿no? Todo ese escenario del norte, pero sobre todo esa parte de Guayedra y esa parte del Puerto de las Nieves, ¿no? Guayedra también, en Los 10 de Guayedra lo que cuento es la historia de Tenésor Semidán, del último rey. Tratando de... Héroe, villano. Para mí héroe. Para mí, más que héroe, para mí un personaje de su tiempo, alguien de su tiempo que en estos tiempos es tremendamente necesario. Él de repente le toca ser rey, no iba a ser rey. No iba a ser rey. La hija de los de Telde era menor de edad, fallece Artemis, y de repente, ¡pum!, se ve rey. Y se ve rey de toda la isla, no de una parte, no de Guanartemato o de la parte de Telde, ¿no? Entonces, en ese instante, el Reino de Castilla decide invadir Gran Canaria. Ya no era como antes, que venían incursiones, podías rechazar, sí, sino ya era, si rechazabas una, venía otra, y ver morir a toda tu gente, y ver que te secuestran a tu mujer a venchar embarazada allí en Faneroque, sí. Entonces, y verte tú con toda esa decisión, pues te une. En un momento, no te une. Él pactó a través del obispo Frías y se fue a la península a hablar con el rey. De hecho, cuando lo van a bautizar, dice, ¿cómo lo bautizamos? Artemis Semidán. Dice, no. Dice, ¿cómo lo bautizamos? Dice, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama él? El rey, Fernando. No, Fernando. Pues Fernando con Artemis, también soy rey. Y entonces él, en Guayedra, pacta el redondo de Guayedra. Que eso Normando Moreno lo tiene documentadísimo, que es la persona que ha recuperado toda esta parte de Guayedra, en un libro desde el punto de vista legal. El redondo de Guayedra es que Guayedra nunca ha sido España. Él pacta que 41 a 42 familias pueden seguir viviendo siempre en Guayedra, que era su territorio mágico. Para mí Guayedra incluso yo creo que llegaba arriba a los enterramientos del campo de fútbol, todo lo que era la parte, yo creo que eso. Entonces él pacta que seguir viviendo ahí y seguir conservando sus costumbres, sus creencias, y que se le respetara, y se le respetó. Fue un redondo, y él se retira ahí. Luego acude a Tenerife, acude a La Palma, no como traidor, sino a decirle, oye, ten cuidado con esta gente, que yo he estado allí, he visto los puertos, he visto sus municiones, he visto su tal, no hay nada que hacer, trata de pactar, porque lo que hizo Artemis Semidán maravillosamente fue bautizarse, porque al bautizarse toda su gente dejó de ser mercancía. Si él no se hubiera bautizado, se hubiera esclavizado o masacrado a toda la población de Gran Canaria. Entonces él, con ese gesto, dice, no, los valientes fueron los que se tiraron arriba en Ancite. También fueron valientes, cada uno elige, uno no sabe, para eso escribimos novelas. Pero él decidió eso. Para eso escribimos novelas, para entender, dice, ¿quién serías tú? ¿Tanausú o Tenésor? No lo sabes. Las circunstancias de la vida te pueden llevar a un lado u otro. Entonces, escribir novelas o leer novelas hace que tú tengas una visión del ser humano donde sabes que tú podías ser cualquier persona, y entonces tomas decisiones quizás más empáticas, ¿no? Más a la hora de entender. Y a mí el personaje de... Es bonita la historia. El personaje de Tenésor, porque me vi en Guayedra en momentos de mi vida, 2 o 3 momentos duros que he tenido en mi vida. Sí. Me fui solo a Guayedra y he estado solo en esa playa y decía, ¿qué diferencia hay entre yo, ahora que se me ha caído el mundo, por esto, y Tenésor Semidán? Lo he perdido todo también y me tengo que rehacer. Y tengo que tomar decisiones y tengo que ser resiliente. Entonces, a mí me parece un personaje, en ese sentido, me parecía un personaje muy atractivo para contar. Lo mismo que Jorge Oramas, el pintor, me parecía un personaje también, son dos para medida eterna. Luego lo ficcioné, lógicamente, ese Tenésor Semidán, para darle sentido, es una primera persona. Hay 4 partes en donde la historia se desarrolla en mi generación. Cualquiera de nosotros va a reconocer a todos los personajes de los 80 y los 90, y realmente viene a ser uno de los personajes que pudo ser yo, algún amigo mío, que decide perderse en Guayedra y ser Tenésor. Hay una serie de claves que te permiten entender, porque claro, yo no puedo soltar a Tenésor Semidán hablando castellano, hablando de Jorge Manrique, hablando de El Bosco, lo pongo ahí en Guayedra. Haces literatura. La literatura lo que me permite con respecto al periodismo es ficcionar.
El periodismo, o sea, me permitía contar, estar en primera línea en situaciones históricas, conocer a personajes que cambian la vida, entrevistar, pero cuando iba a crónicas o tenía que hacer crónicas, digo, ya me gustaría contar más eso que no se ve, y sin embargo solo puedo contar, porque lógicamente el periodismo tienes que contar la verdad. En cambio la literatura, tú dices, vale, tengo esto, pero yo quiero contar lo que intuyo que está detrás. Lo que intuyo que está detrás. Y tengo esa libertad, esa carretera más amplia. Y también por eso me gusta más la novela que el relato, el microrrelato, la poesía, porque es como decir, tengo todo por delante para intentar entender esta historia y entender la vida. ¿Y cómo ves el momento actual de la literatura en Canarias? ¿Formas parte de la llamada generación 21? Eso fue un grupo, bueno, un proyecto que se hizo en su día, se seleccionó una serie, por primera vez había habido en Canarias gente que escribía que tenían, creo que teníamos que tener más de 3 o 4 novelas en aquel momento. Sí. Y bueno, y la verdad es, bueno, ahí tengo muchos amigos y gente con la que, gente como Alexis o Pepe Correa, cercanos aquí en Gran Canaria, pero fue, digamos, que anecdótico. Yo creo que después ahí, sobre todo en los últimos años, ha aparecido tanta gente escribiendo narrativa, que es una cosa que jamás había pasado, y poesía, y ensayo, pero sobre todo narrativa. Hay de todo, como te dije al principio, pero considero que bueno, que quien quiera conocer la historia de Canarias o lo que se ha vivido aquí dentro de 40 años, va a tener la suerte de elegir entre muchas obras de diferentes autores y autoras. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene en su cajón o en su ordenador esa novela que no se ha publicado todavía y que a lo mejor sale en cualquier momento. Eso creo que es un logro, creo que es una suerte tremenda con respecto a otros siglos, a otras épocas nuestras, que no tenemos casi ni idea de lo que se vivió porque casi no hubo narración. No hubo, sí, están los datos históricos, pero la historia te da datos. Yo quiero que alguien me cuente, pues no sé, que cuando vean el muelle de Agaete, alguien cuente el dolor que sentimos toda una generación cuando nos rompieron el paisaje de infancia, o la corrupción política de las islas, o el deterioro medioambiental y esa connivencia con toda la mafia urbanística. Todo eso aparece en mis novelas de Alexia, novelas de Correa. En este caso hablo de la gente que escribimos en Academia Mi Generación. Eso está ahí, eso está por debajo, como ficción, pero la ficción encierra mucha verdad. Y la novela Por si amanece y no me encuentra, el tema de la soledad. Esa sí, esa novela, fíjate, esa novela, a mí me parece... ¿En qué momento escribiste esa novela? ¿La recuerdas? Sí, en un momento en que yo tenía 30 y pocos años. Igual que Sentados, que también es una novela que me acerco a las personas mayores, y bastante intimista. Gracias por el tiempo. Son 3 novelas donde me acerco y tenía cuando las escribí menos de 45 años. Esa novela a mí me gusta mucho. Esa novela es una novela que, por desgracia, es mi segunda novela y no te hacían tanto caso, como te digo, hace 20 años, y quizás algún día me gustaría retomarla, porque es una novela donde los personajes eran profesores de literatura, galdosianos, iban haciendo el recorrido galdosianos por Madrid, y es una novela a la que le tengo mucho cariño. Yo la recuerdo como una novela, bueno, la gente se sorprendió quizás por eso, porque no esperaban que siendo tan joven entraras, pero es que yo ya tengo 58 años, o sea, en nada ya estamos ahí, y la vida se va, es un soplo. A mí cuando me dicen, justo el otro día hablaba con Jorge Liria presentando, hace 21 años de nuestro primer libro, y Jorge Liria y yo, mi editor, fuimos compañeros en Diario de Las Palmas, hace 30 años. ¿Cómo ha ido la vida? Pero es que yo miro y digo, si fue ayer, si estaba yendo a la avenida, ahí entrando al periódico. Pero percibes que vives muy deprisa, que se vive hoy muy deprisa. Sí, por eso yo intento parar el tiempo todo lo que puedo. Mi sueño es jubilarme, no voy a jubilar nunca, voy a seguir escribiendo, pero sí intento robarle al día, y soy autónomo desde hace 4 años justamente por eso, me busco proyectos y demás, colaboro en muchos sitios, porque quiero ser dueño de mi tiempo, porque sí, te roban el tiempo se va. Dices, estuve 7 años aquí prácticamente. Es algo que no recuperas nunca. Y no lo recuperas somos tiempo, solo vivimos para el tiempo. El otro día en la presentación hablaba también de que los griegos hablaban de cronos y de kairos a la hora del tiempo. Cronos es el tiempo cuantitativo, el tiempo que pasa, el que estamos viviendo. Kairos es el tiempo que tú vives, el cualitativo, el que realmente te marca. Un minuto que tú vivas intensamente equivale a 5 años que has vivido sin darte cuenta de que has vivido. El amor es la clave de todo, en todos los sentidos del amor. Todo es amor. Todo gira en torno al amor. Todo gira en torno al amor. Yo no escribiría sin amor,
no viviría sin amor. Cuando digo amor, es amor general. El amor a una persona, sí. el amor a mi hija, el amor al paisaje, el amor a los amigos, el amor al todo lo que no tenga la noción de amor detrás, creo que no tiene sentido. Y eso es algo que también se está Hoy hay perdiendo. muchas versiones del amor, ¿no? Para mí el amor es el universo. Sí. Creo que somos todos parte de una misma energía. De un todo, Yo, sí. mi teoría es escribir, pues no tengo nada que... Pero las sensaciones que a mí me ha demostrado la vida es que formamos parte de una energía, de un todo, y que incluso tenemos que tener compasión porque nos hace daño, tenemos que entender incluso a ese corrupto, a ese ladrón, a ese político sinvergüenza, a ese constructor agresivo. El trabajo está también en pararte y decir, escríbelo y entiéndelo. Porque no tuvo la suerte de tuviste tú, como dice el gran Gatsby, como dice Scott Fitzgerald al principio del gran Gatsby. No tuvo la suerte de tuviste tú. No le dieron tus valores, tu educación. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho en su lugar? Oye, pues mira, porque al final estamos hechos de la misma materia. Sí, sí. Oye, Santi, entonces esta obra, que estabas hablando de la soledad, Ajá. ¿te preocupa hoy el día, el cómo percibimos hoy a nuestros mayores, como un objeto, siéntate aquí, vente aquí, lo tratamos como niños? La soledad, pero la soledad a cualquier edad. Sí. A cualquier edad, María, a cualquier edad. Yo he tenido momentos de soledad en mi vida muy dura, pues no hace mucho, por diferentes circunstancias. En un momento dado, la vida te da duro y cuando decides emprender tu camino, te vas quedando solo. Sí. Te vas quedando solo y eso hay que decirlo también a la gente. El dar paso, sí, tienes muchos amigos, al final de cuentas miras para atrás y amigos tienes uno o dos. Pero es necesario. Pero hoy en una sociedad cada vez más hiperconectada, claro, por te eso, das cuenta que realmente estamos solos. Pero realmente por eso, para mí la felicidad, la primera felicidad es estar bien conmigo mismo. Es que no consigo nada más. Creo que el éxito, el pequeño éxito de mi vida es irme a un barranco o estar en Piedra Playa, en Fuerteventura, donde no hay nadie, en Guayedra, solo. Yo me voy a Guayedra, me meto por el barranco, subo arriba al Lomo Manco, me meto por la sequía y llego al fondo y me puedo sentar ahí 5 horas solo. Soy lo más feliz del mundo. Esa sensación, esa búsqueda es la que el ser humano está perdiendo. Estamos dejando todo en manos del estímulo inmediato. Olvídate del estímulo inmediato, Sí. trabájate a ti, porque es lo que siempre vas a tener. Si un día estás incluso en una residencia incapacitado, al fin y al cabo, yo he ido a residencias a algunos proyectos, quien está solo y está bien, dentro incluso de lo físico, está bien, respira hondo y dice, bueno, esto es lo que hay. Soy feliz escuchando al pájaro ese que me llega, no sé, o al mar que está ahí abajo, o recordando. Lo que pasa que es verdad que a los mayores, que somos nosotros ahora mismo, se les pierde por completo el respeto, todo lo que saben de la vida, todo lo que podían aportar de la vida. ¿Dónde están los mayores en la política? ¿Dónde están los mayores en los consejos? Cuando fue históricamente, desde la prehistoria, siempre estaba el consejo de mayores. ¿Qué va a saber más un político de estos, de 3 al cuarto, que un señor que tiene 70 años, que ha visto morir gente, nacer gente, un empresario que ha visto que se ha arruinado, que se ha recuperado, que ha apostado su destino, que sabe, que ya dice, que ve 6 personas y dice, es ese y ese, y ya sabe cómo van a ser? Sí. Y sin embargo, los dejamos fuera de todo para nosotros darnos cabezazos con errores que podíamos de alguna manera evitar con la gente que sabe, ¿no? Entonces, claro que hay una falta de respeto a los mayores, hay un culto al cuerpo, un culto a lo que supuestamente es rutilante, a la apariencia, en sí, porque... cuando yo no consigo la belleza si no hay vida. Yo no consigo la belleza si a mí me puede ir la mujer más guapa del mundo a estar delante, que a mí no me atrae nada si detrás no veo esa experiencia de la vida, ese brillo en la mirada, ¿no? Entonces, el tema de los mayores es un tema que tiene mucho que ver con lo que te decía al principio. Si quitamos la educación, si tenemos a un montón de gente durante años sin leer un libro, sin enseñarles... a mí me gusta Beethoven o Mozart porque tuve cultura pero yo no, con 12 años no escuchaba Beethoven o Mozart, ni mucho menos. Si tú no le das a la gente todas esas cosas porque no han tenido ocasión, cuando luego se retiran, tienen una edad, están perdidos, me han robado la vida. ¿Y qué se quedan? Viendo cadenas en televisión con programas nauseabundos, con programas donde lo que hacen es generarte una tensión y una energía tremendamente negativa. Pues lamentablemente es así.
cuando podías apagar, volver a la plaza con los 7, 8 vecinos, 8 personas que están en tu entorno. Y compartir. Pero a lo mejor eso, los proyectos los proyectos sociales, políticos, tener en cuenta eso, pero no, ni siquiera se tiene respeto en las residencias, ni siquiera se les abre residencia en sitios cercanos, y se les aparca como si fueran objetos. Y esos objetos somos nosotros, dentro de nada. Sí. Mañana mismo te da un ictus o te da una enfermedad mental. Yo he visto gente más joven que yo en estos centros. Pero es como cuando nos pasa con urgencia en los hospitales. Sí. Todos hemos pasado por urgencias con nuestros padres, con un familiar, y hemos dicho esto es inconcebible. Yo en el periódico lo saqué un montón de veces. Y luego ese familiar se muere o no vas más y te olvidas. Y así estamos todo el rato. Siempre, el mismo ciclo. A urgencias llegaremos nosotros mañana. Y no tenemos ninguna empatía con esos médicos que están a los que no se les respeta lo más mínimo. Es una profesión, creo, los médicos, las enfermeras, los celadores. La profesión sanitaria creo que es de las profesiones peor tratadas en este país. Por eso se están yendo todos al extranjero, porque no se le valora el trabajo. No se le valora para nada. No se le valora el trabajo, y de ello depende nuestra salud social, absolutamente todo. No pueden atender un médico de familia a todos los pacientes que atienden en una hora. Al final deterioras todo el sistema sanitario y se deteriora. Y lo que es el sistema sanitario, el sistema social, o sea, la protección social se ha cogido desde hace 20 o 30 años y se ha entregado a cualquiera que pase por allí y tengas un amiguito que te doy 1 millón, móntate un piso para tutelado para menores, te doy un millón para mayores. Y no, eso tiene que ser responsabilidad del Estado. Para eso pagamos impuestos. A mí no me importa pagar impuestos. A mí no me importa que cada mes pague un dinero en impuestos, pague. Si mi dinero en impuestos es tratado como se trata en Noruega o en Finlandia. Quiero decir que si yo sé que los mayores, o yo cuando sea mayor, voy a tener una calidad de vida. Si yo sé que cualquier persona que tenga un problema social va a estar atendido. O sea, si la educación va a llegar a todo el mundo. Entonces, esos son los pilares de la socialdemocracia, que luchamos durante años y se nos han caído. Y encima los modelos que vienen son modelos que encima están ahí en el horizonte, que pueden ser terribles, los Milei, los Trump, que los tenemos ya en España y te pueden tirar abajo un sistema que nos ha costado toda una vida, y va a ser difícil reconstruir eso. Cuando perdamos eso y perdamos la libertad de prensa, por ejemplo, seremos un pueblo totalmente dominado. Santi, para ir finalizando, porque esto es una primera... Cuando escribe la novela vengo con los dos. Vamos a ver, grabado está aquí. Sí, te la dejo antes. Eso, los televidentes los están escuchando. Según Laza que me llama, desde que veas que esté por ahí. Mira, sé que estás Se presenta ya, el 7 de febrero en la Casa del Libro. Yo soy padrino de la Casa del Libro. Sí, eres padrino de la Casa del Libro, eres hijo predilecto de Guía de Gran Canaria. Eso es un orgullo para mí, eso sí es un orgullo, porque siempre lo digo, soy hijo predilecto siendo el último de la fila. Eso a mí lo digo siempre. Yo ni era un niño empollón en el colegio, ni en el instituto, ni había visto de que yo fuera ese ser. Cualquiera de ellos que me esté viendo lo sabe. Yo era niño gamberrillo, estaba en la calle jugando al fútbol, subía a los árboles, incluso tenía fama hasta un poco gamberro. Buena persona, pero siempre revoltoso. En un momento determinado soy hijo de esos valores, esas enseñanzas, y bueno, el nombre de guía lo he llevado por todas partes y lo llevo con mucho orgullo. En mis libros verás siempre Guía de Gran Canaria. Cuando la antología de G21, cuando eso lo puedo decir Ángel Morales, el editor, estaba el libro terminado. Yo no sé si había tirado ya alguno, y me pasó el borrador, y solo habíamos 3 escritores de Gran Canaria. Éramos Alexis Ravelo, José Luis Correa y yo. Y me puso que nací en Santa María de Guía. Digo, eso me lo quita. Yo nací en Guía. Después se equivocó y me puso que nací en Gran Canaria, o las Palmas de Gran Canaria. No, primero me puse las Palmas de Gran Canaria. Ay, no, perdona. Corrígeme eso, que nací en Guía. Me dice, ya está corregido, Santa María. ¿Cómo que Santa María? Le hice poner Guía de Gran Canaria. Creo que lo puso. Pero si no, en mis libros verás Guía de Gran Canaria. Es una reivindicación. Pedro González Sosa, el cronista anterior, lo reivindicó hasta el final. Sí. Hay compromiso. Yo sé que el actual grupo de gobierno está en ello. El anterior grupo de gobierno también estaba en ello. Es difícil, a ustedes les pasó en la aldea. Les costó un montón, porque hay gastos, porque hay tal. Pero es un Guía acto, de Gran Canaria. Es un acto que le debemos a nuestros antepasados, y sobre todo que no te olvides que Guía cumple 500 años el año que viene.
Entonces podía ser un buen momento para cambiar ese nombre si nos están viendo en el Guía norte. de Gran Canaria, pues yo sí, creo sí. que podía ser el momento Sí, de sí. volver a recuperar el nombre. Guía de Gran Canaria. A ver si cuando me entrevistes el año que viene Sí. ya está eso caminando. A ver, ya te hablaremos. Y para terminar, es un consejo breve para quien quiera empezar a escribir, porque sé que está dando talleres de escritura en Arguineguín, Sí, en en Mogán. Arguineguín, y ahora voy en Sí. Guía a principio de año, voy a Galdar, al Antonio Padrón, ¿no? Tenemos ahí en diferentes sitios. Yo soy escritor por ser lector. El principal consejo que yo le doy a cualquiera que quiera escribir es que empiece a leer, que intente seleccionar lo que lea los clásicos, que lea aquello que ya pasó la criba del tiempo, no lo que le dicen que tienen que leer, que no me lean a mí, sino que lean a Galdós, o que lean a Cervantes, o que lean a Alonso Quesada, y bueno, y que después vivas la literatura como algo sagrado, como algo que no es poner sujeto y predicado, eso lo va a poner inteligencia artificial mejor que nosotros, como algo que entre en tu alma y que desde tu alma, desde tus adentros, de tu subconsciente, seas capaz de transmitir, a lo mejor no a los que te leen hoy, que también, sino a los que vengan más adelante, para a ver si nos entienden a este mundo tan ininteligible, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo, Santi, por estar aquí. Te esperamos para el próximo año con el nuevo libro. Estaremos. Gracias. Un placer. Pues con la palabra como brújula y la memoria como territorio, hoy Santiago Gil nos recuerda que la literatura no solo se lee, sino también se vive. Continuamos con nuestra programación aquí en Canal 13, nuestra televisión comunitaria y sobre todo de la isla de Gran Canaria.